Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Les saludo nuevamente, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos, la semana pasada, en el estudio anterior, pudimos darnos cuenta quién es Jesús. Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Hemos estado estudiando precisamente que por medio de Jesucristo el amor de Dios es manifestado para todo el ser humano. Y ahora, entendiendo esto, hermanos, en el que se cumple la promesa de Dios por medio de Jesucristo, que el Padre salvaría al mundo por medio del sacrificio de Jesús, quisiera hacerles la siguiente pregunta. Ya conociendo todo esto, ¿qué haremos con Él? ¿Qué haremos con Jesús? Vamos a considerar esta siguiente historia, querido hermano. Aquella tarde de invierno, la vida de Pedrito tomaría un rumbo que nadie imaginaba. Sus padres lo habían llevado a la feria junto con sus hermanos. Él era el más pequeño. En un descuido de sus padres, comenzó a caminar hasta alejarse de ellos y ser perdido de vista. Cuando se percataron sus padres que no estaba con ellos, con desesperación lo empezaron a buscar, pero no tuvieron éxito, debido a que había mucha gente. Unas personas encontraron al niño en la calle, solo y llorando. Tuvieron compasión de él y lo adoptaron. Los verdaderos padres, por supuesto que no dejaron de buscar a su pequeño. Lo buscaron incansablemente hasta que, años después, en una tarde semejante a aquella en la que lo habían perdido, lo encontraron. Se llenaron de alegría y de emoción, pero había un gran problema. Los años habían pasado y Pedrito había crecido y había cambiado. De hecho, ya no los conocía. Ante esta situación, sus padres de crianza hablaron con él para contarle la verdad de las cosas, brindándole su incondicional apoyo. Ellos lo amaban, pero no eran sus verdaderos padres. Además, comprendían claramente que quienes lo eran no se habían desprendido de él por voluntad propia. Finalmente, la decisión habría de tomarla Pedrito. Piensa un poco en esta situación, hermano, y responde la siguiente pregunta. ¿Será bueno que vuelva a casa con ellos? ¿Cómo debería tratar a sus padres? ¿Como cualquier persona o como alguien que necesita conocer? Cuando llegamos, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios, ocurre algo muy similar a esto. De pronto nos damos cuenta que por alguna razón hemos crecido separados de nuestro Padre. Un Padre amoroso que incansablemente y por medio de su palabra y por medio de los profetas ha estado buscándonos. Jesucristo, querido hermano, siendo Dios, vino a nosotros para que pueda ser posible el que nos encontremos de nuevo con nuestro Padre. Ahora bien, hermano, al saber quién es Jesús, necesitamos responder: ¿cómo vamos a recibir a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Algunas personas, hermano, creen que han recibido a Jesús, pero lo único que han hecho es convertirlo en un ídolo. Solo creen en Él por conveniencia, por intereses materiales. Lo único que esperan en Él es que les haga milagros, les resuelva sus problemas o les asegure un buen ingreso económico. Otros hasta le ponen vistosos altares en sus negocios o en sus casas con tal de que sean bendecidos por Él. Algunos creen, querido hermano, que Jesús lo único que le interesa, que a Jesús lo único que le importa
es que nosotros vayamos a la iglesia de vez en cuando, aunque no entendamos nada del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Para la mayoría de las personas, Jesús es simplemente un objeto de culto, pero no el Dios que vino para estar cerca de sus hijos. Hasta hoy, querido hermano, ¿qué ha sido Jesús para ti? ¿Alguien de quien has estado aprendiendo cada día para vivir mejor? ¿O alguien que me fortalece diariamente para luchar contra el pecado en mi vida? ¿Alguien que me ha venido a determinar mi estilo de vida conforme al propósito de Dios? ¿Alguien con quien me acuerdo o de quien me acuerdo cada vez que estoy en apuros? ¿O alguien que simplemente hay que orar y adorar cada fin de semana? Vamos a considerar, querido hermano, algunos pasajes y vamos a ver qué actitud, qué acciones tomaron de Jesús estos siguientes personajes. El primero son los judíos. En Juan capítulo 10, versículo 30 al versículo 33 dice lo siguiente: el Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Otro ejemplo son la multitud que seguía a Jesús. En Juan 6, versículo 25 y versículo 26 dice lo siguiente: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no por las señales que he hecho, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ahora bien, la multitud y los discípulos que también seguían a Jesús, hermanos, como lo menciona pues, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 y el versículo 66 al versículo 69. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hay una historia en Lucas capítulo 8, versículo 37 al versículo 39, acerca de este personaje que estaba poseído por un demonio en Gadara. Y este pasaje dice lo siguiente, hermano: entonces toda la gente de la región de los Gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había sido liberado de los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Un texto más, hermano. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, por ese lugar, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos, querido hermano, en estos diferentes ejemplos, cómo las personas que rodearon a Jesús tuvieron diferentes reacciones y querían hacer algo distinto con Jesús. Unos querían apedrearlo, otros lo seguían únicamente por el alimento.
porque por medio de esos milagros ellos saciaban su hambre, pero no para seguir a Jesús de manera real, sino porque vieron a Jesús como una fuente de alimentación. Algunos, al conocer más de Jesús, decidieron darle la espalda, porque consideraron que era muy difícil seguirlo. Pero algunos más querían ir detrás de él. Sus discípulos, el personaje de Gadara que había sido poseído y que por medio del poder de Jesucristo había sido liberado, quería seguirlo. Conocieron a Jesús de una manera más íntima y más personal y pudieron experimentar el poder de Dios en su vida, conociendo que sus palabras realmente tenían vida eterna. Ahora bien, hermano, ya que tú sabes quién es Jesús, ¿qué harás con él? ¿Te mantendrás lejos como lo hicieron aquellos quienes confrontaban a Jesús? ¿O le darás la espalda y reconocerás a alguien más? ¿O le confiarás tu vida únicamente a él o a alguna otra cosa que conozcas? ¿Le seguirás como lo hizo el publicano? Definitivamente, querido hermano, Jesús es más que una historia contada. Él es el Hijo de Dios que ha revolucionado precisamente toda la historia y lo seguirá haciendo en la vida de toda la humanidad. Ante Él nadie puede quedar indiferente, nadie puede ser igual. Sin embargo, podemos recibir a Jesús en nuestro corazón o pedirle que se vaya como lo hicieron los gadarenos. Podemos seguirlo o apartarnos de Él, como muchos lo hicieron antes. Podemos rendirle nuestra vida reconociéndolo como el Señor y Dios, o podemos crucificarlo. No podemos ser indiferentes. ¿Qué harás tú con Jesús? Juan capítulo 9, versículo 35 al 38 dice de la siguiente manera: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado del amor de Dios hasta este momento? Yo te invito a creer y que este conocimiento no se quede únicamente en eso, sino en una oportunidad para que tu vida sea transformada, que puedas recibir de Jesús lo más grande y maravilloso que es la salvación y el perdón de tus pecados y de tus faltas. Dios quiere reconciliarnos con el Padre. Jesús quiere reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Espero que Dios te bendiga, te guíe para tomar la mejor decisión y que el Señor te ayude a sentir su presencia en tu vida. Dios te bendiga, hermano. No te apartes de Jesús. Él, así como el Padre, te está esperando con los brazos abiertos. No le des la espalda, no lo ignores, más bien síguele, sigamos a Jesús y recibamos juntos el amor de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.